vamos a conversar con Antonio Luigi Mazzitelli. Él es representante regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Antonio Luigi Mazzitelli, gracias por tomar esta llamada. No, gracias a ustedes. Buenos días a todos. Sí, a ver, cuéntenos en primer lugar, este observatorio ciudadano, ¿qué tan importante es? Seguramente representa una componente muy importante de lo que es la respuesta a la criminalidad organizada y sobre todo a la trata. La trata es un crimen bastante visible si miramos a nuestro alrededor, en el sentido que nos podemos dar cuenta de muchas situaciones que pueden ser al origen del crimen de la trata. Lo que hay que investigar es justamente estas tipologías de crímenes, estas situaciones en donde hay una explotación y llevarla a la atención de las autoridades públicas. Entonces, seguramente es un elemento importante para luchar contra el fenómeno de la trata. Don Antonio, aquí en México se están haciendo bien las cosas, se van por buen camino ante una situación tan grave como es la trata. Mira, México acaba de aprobar una de las leyes, una de las legislaciones la más, yo diría, completa a nivel mundial. Y eso seguramente es un elemento muy importante y los mexicanos deberían estar orgullosos de esta ley. Lo que falta seguramente es la implementación. A la ley todavía falta un regulamento. Hay que llevar la implementación de la ley a los diferentes estados. Hay que hacer de manera que de verdad la ley pueda producir sus resultados, tanto en términos de persecución del delito, como y aún importante en términos de protección de la víctima, tratamiento y reinserción social de lo que llamamos sobrevivientes. El objetivo es que haya siempre menos víctimas y que se pueda rescatar siempre más sobrevivientes. En términos generales, ¿cuál es la situación del delito de trata en México en comparación con otros países del mundo o de América Latina? Mira, yo no quiero adelantarme, pero otro paso importante y de verdad hay que reconocer la valía de México y del gobierno. Estamos en este momento desarrollando un diagnóstico nacional cuyos resultados estarán listos antes del final de este año. Es la primera vez que se desarrolla un diagnóstico nacional de este tamaño, un diagnóstico que mira no solo al fenómeno criminal, sino también y sobre todo a las políticas públicas que se han desarrollado en México y que nos dará de verdad una representación muy concreta de la que es la situación, como también de la que son las medidas que han sido tomadas, cómo han sido implementadas hasta ahora y las que son las recomendaciones para implementarlas hacia el futuro. Entonces diría que esto es un elemento único, es un diagnóstico en el cual como Naciones Unidas estamos utilizando y probando la metodología que utilizaremos para hacer el diagnóstico a nivel mundial y que tendremos que presentar a la Asamblea General el año próximo. Entonces no te adelanto ningún resultado, pero diría que pronto tendremos mucha más información y una información mucho más estructurada. Aquí en México tenemos varias organizaciones que se han enfocado pues de hace ya varios años en la lucha precisamente de la trata, organizaciones que han revelado las redes que hay, cómo se trabaja a nivel internacional, quiénes son los que se hacen de la vista gorda a nivel autoridades, quiénes están involucrados en los gobiernos y en los diferentes niveles y en las dependencias. La corrupción juega un papel muy importante en esto, ¿es lo que también se tendría que estar atacando? Seguramente, sí. La corrupción desafortunadamente hace parte del mundo criminal, de los mercados criminales, y justamente a nivel internacional el mandato de UNODC se fundamenta en las convenciones contra las drogas. Después, en el año 2000,
2000 llega la Convención contra el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes, el tráfico de armas. Y en el 2003 nos llega la Convención contra la Corrupción. La corrupción es el instrumento principal que utilizan las organizaciones criminales para desarrollar y fortalecer su control sobre los mercados ilícitos, junto con la violencia. Entonces eso es cierto. Del otro lado, tú justamente hablabas del papel de las organizaciones no gubernamentales. Al lado de ese papel de denuncia, que es fundamental, es importantísimo, también hay el papel de protección de víctimas. Las mismas organizaciones no gubernamentales en México hoy hay unas muy, muy buenas, de verdad. Son las que están de verdad haciendo el trabajo más importante para rescatar las víctimas. Porque la denuncia a veces, si no es acompañado también con un trabajo con las víctimas, puede resultar en un daño a las víctimas mismas. ¿Qué mejoría ha generado esta nueva ley general para combatir la trata en México? ¿Cuáles son las medidas que mejoran lo que teníamos con anterioridad, ya que teníamos de hecho leyes que prohibían la prostitución, que prohibían la trata? ¿En qué mejora con la situación en México con esta nueva ley? La trata es diferente de la prostitución. La trata es un crimen que tiene tres elementos fundamentales y por eso se define como la esclavitud del siglo XXI. Los tres elementos son, primero, la utilización de la violencia, segundo, la explotación y tercero, el engaño. Eso es, la víctima es engañada, es mantenida en una situación de esclavitud a través de la violencia y tercero, es explotada a fin tanto sexual, pero no solo sexual, también a fin laboral, a fin de mendicidad, trasplante de órganos. Entonces, es la utilización y la explotación de un ser humano por otros fines y por otras personas. ¿En qué mejora esta nueva ley? Sí. La ley mejora que primero hace de la trata un crimen per se y hace de la trata un crimen a nivel federal. Los estados ahora tendrán que homogeneizar su legislación a la nueva ley. Y además introduce una serie de medidas vueltas primero a proteger las víctimas, segundo también a criminalizar también el consumador de los servicios de las personas explotadas. Y esto es un paso muy adelante. Eso es independientemente de la participación humana al crimen de la trata, quien consuma con conocimiento servicios ofrecidos por personas explotadas puede ser también perseguida. Y eso es una responsabilidad general también para los consumidores. Nos decía usted que esto es cuando se consume. ¿Qué pasa? Decía que parte de la trata es, por ejemplo, el uso para mendicidad. ¿Qué pasa si una persona le da una limosna a un niño en la calle que está manejado por sus... Esto absolutamente no, pero eso se refiere en particular, hubo una reacción por parte, por ejemplo, los anuncios de servicios sexuales por los periódicos. Ahora, en la gran mayoría de los casos, detrás del fenómeno de la prostitución hay redes de trata. Los periódicos, en ese caso, son llamados a ejercer una acción mucho cuidadosa en la publicación de anuncios de servicios de tipo sexual, como también aprovechar de servicio sexual adentro de contexto en donde se practica la trata. Eso sí. No puede llevar esto, o sea, no es complicado el hecho de que se sancione a un periódico por lo que pudiera haber detrás de un anuncio. ¿Qué tipo de investigación va a tener que hacer el periódico o el medio de comunicación? Bueno, yo diría que más que todo el periódico debería empezar a decidir si quiere hacer dinero con ese tipo de negocio, ese tipo de anuncio, o si prefiere evitar ese tipo de problemas y tener una postura también más constructiva. A final de cuentas, decimos siempre que la prevención es mejor que el remedio. Esto es uno de los casos en donde quizá
una prevención más oculada puede salvar muchísimas vidas humanas. Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina